las últimas semanas todos ustedes han estado siguiendo los programas que hemos estado presentando con relación a declaraciones que se han producido tanto dentro de Cuba como aquí en el exilio, en el exterior. Y para este tema de lo que está ocurriendo realmente con la disidencia, con la oposición, con Paco, con las damas de blanco, todo lo que se ha estado diciendo y publicando, tenemos con nosotros esta noche a Luis Enrique Ferrer, representante en el exilio de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros esta noche. Pablo Pacheco, expreso político del Grupo de los 75. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. El doctor Darcy Ferrer, médico, expreso político. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Vía telefónica desde Carolina del Norte, Raumel Vinajera, expreso político y ex integrante de la UNPACO. Luis Enrique, ¿qué es lo que está pasando realmente? Luego que escuchamos a José Daniel la semana pasada desde Cuba, esto se ha ido como enrareciendo o empeorando. ¿Por qué? Bueno, según el actual de la oposición, el crecimiento, el avance que hay dentro de Cuba es el ataque que viene de parte de la dictadura. Y para ello usa disímiles, medios, métodos y personas. Personas que se dejan chantajear, que terminan colaborando con el régimen, muchos de ellos para que le dejen salir del país. Si no, no lo dejan salir y terminan cediendo, terminan grabándose un video con un chantaje y después ese video lo utilizan y desde aquí del exilio que hay libertad se dedican a hacer la campaña que el régimen necesita. Y también personas dentro de la isla que están infiltradas en los grupos opositores, trabajando para el gobierno, tratando de crear la división, el conflicto dentro de la oposición, y otras personas que buscan otros intereses que nada tienen que ver con la libertad del pueblo cubano y con el cambio que necesita toda nuestra gente, tanto dentro como fuera. Eso es lo que sucede realmente. Raumel Vinajera, ¿cuál es su versión de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando, según usted? Bueno, mi denuncia no es personal, es sobre la falta de transparencia. Los recursos que llegan no se saben cuántos son ni para qué van a ser utilizados. No hay una junta colegiada para tomar decisiones y no hay tesorero. Es José Daniel solo el que decide. Esto propicia la corrupción y el comportamiento de caudillo infalible, lo que envían los recursos con intención o sin ella han construido un modo dictador no transparente. ¿A qué se refiere usted? ¿De quién está usted hablando? Me refiero a la no transparencia de José Daniel Ferrer García. Luis Enrique. Sencillamente, para Raumel tal vez transparencia sea que se salga en la televisión o que se le diga a todos los chivatos, los infiltrados que hay en la oposición, recibimos $50 y lo vamos a repartir de esta manera. Ninguna lucha contra una dictadura tan poderosa y cruel como la que tenemos se maneja nada totalmente transparente porque es imposible. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas que andan detrás del lucro necesitan siempre que le digan qué llegó para ver qué sacan. Y las personas que lo único que le interesa es buscar un visado para los Estados Unidos de América, le interesa guardar dinero para poder tener completo el pasaje de avión que cuesta caro de Cuba, el examen médico que cuesta caro en Cuba, y como están buscando salir, resolver su problema y no logran completar ese dinero, termina, por ejemplo, Raumel pidiéndome a mí dinero para poder venir. Tuve que mandarle $200 de mi bolsillo, que eso él nunca lo ha dicho en ninguna de sus declaraciones, de mi sudor aquí trabajando en los Estados Unidos para que él pudiera venir. Tampoco dice que José Daniel tuvo que ayudarlo en muchas de estas cosas y que incluso la embajada norteamericana lo había denegado para salir como refugiado por sus antecedentes penales de hurto y sacrificio de ganado mayor, es decir, robándose las vacas y los caballos en Cuba y matándolos para vender las carnes y vivir de esto. Bueno, estamos escuchando la voz de Raumel Vinajera. Incluso, Raumel, te escucho como que tú no estás hablando de la manera que hablaste, te veo un poco más suave porque yo estoy presente, pero cuando yo no he estado, lo que he visto en internet, las acusaciones tuyas han sido otras y mucho más fuertes. Incluso tú te consideras esclavo de José Daniel porque le aguantaste un paraguas un día que estaba lloviendo y le estaba leyendo por teléfono un documento. Y para que no se mojara el documento, después aquí tú has dicho que tú eres un esclavo de él. Esa mentalidad es un poco compleja. Vamos a escuchar a Raumel. Raumel, ¿qué tiene usted que decir a lo que acaba de decir Luis Enrique? Bueno, lo que tengo que decir sobre lo que acaba de decir Luis Enrique, que para mí el paraguas no significa nada. Este paraguas se lo sujeto yo a cualquiera que sea, siempre y cuando sea respondiendo a la causa de la libertad de Cuba. Bueno, Pablo Pacheco y Darcy Ferrer, hablando en un contexto más amplio, no ya el caso de Raumel y Luis Enrique y José Daniel, ¿cómo ven ustedes la situación? Se ha denunciado que hay infiltración en la oposición por parte de los organismos de seguridad del gobierno cubano para dividir la oposición, para tratar de erosionar todo el trabajo que se ha hecho.
¿cuál es la opinión de ustedes, tanto de Pablo como del doctor Darcy Ferrer, de lo que ha ocurrido con Paco y las damas de blanco? Oscar, es evidente que para que una dictadura sobreviva a 53 años, tienen obligatoriamente que haber infiltrado a la oposición. Y no es secreto para nadie que cuando el arresto de todos nosotros en marzo del 2003, destaparon unos 12 agentes. Eso estaba Orrio, Odilia Collazo, Godine, toda esa gente. Y eso perfectamente lo están usando ahora, si no ellos no hubieran sobrevivido tantos años. Recuerda que el lema de la dictadura cubana es divide y vencerá. Y yo comentaba con Luis Enrique, nosotros cuando fuimos a prisión dejamos una mujer, cuando regresamos encontramos otro tipo de mujer, porque supieron crecerse en ese momento tan se refiere a las damas de blanco. A las damas de blanco. A las esposas de ustedes. Y si hoy tenemos esta conversación en gran medida se debe a las damas de blanco. Por eso fuimos liberados. Por la dama de blanco, Fariña, la muerte de Zapata y muchas otras cosas más. Doctor Darcy Ferrer, ustedes que han estado adentro de las prisiones de Cuba, luego fuera de las prisiones y ahora desde fuera de su país, ¿cómo ven este tipo de situación? ¿Les daña la imagen a la oposición? ¿Les daña la imagen a nivel internacional luego de haber recibido tantos reconocimientos y tanto respaldo internacional? Siempre deja su lastre de manchas todo este tipo de situaciones porque son muy bien aprovechadas por el régimen y por todos los alabarderos del régimen que siempre están cazando este tipo de situación para no entrar en los debates que son verdaderamente importantes, o sea, hasta dónde el régimen respeta o no las libertades y derechos de los ciudadanos. Pero donde único hay uniformidad es en el bando del régimen, o sea, y porque ahí el que disienta termina en una prisión, hay un accidente o sabe Dios siempre las cosas malas que le ocurren. En la oposición siempre ha habido este tipo o ha existido este tipo de situaciones desde el mismo comienzo de la oposición. Unas veces han tomado mayor dimensión los diferendos, las diferencias, las divergencias entre opositores, otras han sido un poco menos escandalosas. Acá lo más difícil es que se trata de el baluarte más pulcro que tiene la oposición, que son las damas de blanco, y ellas son precisamente la principal diana que en el interés de descalificación, para descalificar y desprestigiar por parte del régimen, pues son un gran símbolo para todos los cubanos. Pero es una situación que es recurrente, o sea, somos seres humanos, por mucho que se idealice a los opositores, y como seres humanos pues hay virtudes, hay defectos, es una sumatoria de ambas, lo que siempre en términos globales y en términos generales lo que predomina es la heroicidad, la dignidad de los opositores. Raúl Minajera, ¿opina usted, qué opinión tiene usted de la UNPACO y de las damas de blanco? ¿Rinden una labor de oposición real, efectiva a la dictadura de Cuba o no? ¿Qué opina usted de las damas de blanco y de UNPACO? Bueno, esto se veía venir. En Santiago las damas de blanco son dirigidas por José Daniel. Aunque digan otras cosas, al igual, su recurso lo distribuye él. Las acusaciones de daña, lo justo es que se le pregunte a ella las verdaderas razones por las que se le acusa. Perdón, Raúl. Todo es asunto de farsa. Donde yo no quiero hablar de eso. Raúl, mi pregunta, ahí es donde está la respuesta. ¿Por qué Becky y Berta Soler no le expulsan? No, mi pregunta es... Es mi respuesta respecto a la dama de blanco. Mi pregunta concreta fue, ¿qué opina usted de las damas de blanco y qué opina usted de UNPACO? Bueno, ahora te voy a hablar qué opino de UNPACO. De UNPACO no es mi interés seguir machacando en esto. Ya he dicho mi verdad. Con profundo dolor le he dicho. Pero ha sido para bien en beneficio de la lucha. Sé que tengo detractores, pero ahí está mi lucha contra la dictadura. Para el que quiera saber de verdad quién soy, seguiré luchando donde me abran un espacio. Mi enemigo no es José Daniel, es el comunismo y el catrismo. Bueno, gracias, Román.
quedan 5 minutos. Bueno, me alegra, Romel, que tengas esa postura ahora, pero al parecer al llegar al exilio después de un mes, porque saliste de Cuba muy amigablemente con José Daniel y los demás activistas Lumpaco y Dama de Blanco del Oriente de Cuba, de la cual tu esposa también era miembro. Me alegra que esta sea tu postura ahora, porque en un momento dado, al llegar aquí parecía que tú eres opositor de José Daniel, de las Damas de Blanco, de Lumpaco y todo este tipo de cosas. Me alegra que tú estés cambiando y quieres enfrentarte a los Castro. Pero quiero decirte algo más, y para todos los televidentes. A quien se le rinde cuenta de los luchadores que están dentro de Cuba, cualquier recurso que se le envía, no es a las personas que están allí queriendo saber qué llegó y qué no llegó, buscando beneficios personales. Esa cuenta se le rinden a quien aporta el dinero. Normalmente quien da dinero es quien necesita saber para qué se usa el dinero. El que no lo da, el que está tratando de lucrar de él o de vivir de él, no hay por qué darle cuenta. Finalmente. Y las cuentas aquí están muy claras. Quiero terminar diciendo algo. Los discípulos de Jesucristo tuvieron dos que resaltaron. Uno se llamó Pedro por ser fiel seguidor de Cristo y por llevar esas enseñanzas después de la crucifixión de Cristo. Y hubo otro que resaltó, se llamó Judas. La única forma en su mediocridad que tenía de resaltar era traicionando por unas monedas. Pablo Pacheco, 2 segundos. Oscar, cuando miro estas cosas y veo estas cosas, vuelvo a decir lo mismo de siempre. Hasta que los cubanos no salvemos nuestras diferencias y no pongamos los intereses de Cuba por encima de nuestros intereses, Cuba seguirá esclava. No hay de otra. Gracias, Pablo. Gracias, Luis Enrique. Gracias, doctor Darcy Ferrer, por venir esta noche. Y gracias a Raúl Vinajera desde Carolina del Norte. Violan a